El otro día me quedé meditando en algo que les quiero compartir en este video de hoy. Y es que a veces estamos buscando oraciones muy rebuscadas, investigamos muchos libros para saber de guerra espiritual y así ganarle ventaja al enemigo. Y no está mal estudiar, eso está bien, pero ya tenemos el mejor manual de guerra espiritual, la Biblia, porque ella contiene la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Y también me percaté de que cuando Jesús le hablaba a la multitud y a sus discípulos, lo hacía de una manera sencilla, con ejemplos de la vida cotidiana. Y algunos lo entendían y otros no, porque la verdad de Dios se recibe por revelación y a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y para continuar con esta serie de guerra espiritual, te invito a que te quedes conmigo unos pocos minutos porque te estaré compartiendo el poder de la sangre de Cristo en la guerra espiritual. Y no solo con respaldo bíblico, sino también con testimonios de la vida real. Así que si te interesa este tema, este video es para ti. Hola, soy la pastora Zareki. Te bendigo mucho y te doy la bienvenida al canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas para que no te pierdas próximos videos y para que formes parte de esta comunidad de hijos de Dios que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Y por qué te quiero hablar de guerra espiritual? Porque he hecho esta serie del cual este es el tercer video. Bueno, porque la guerra espiritual es muy importante que los hijos de Dios la conozcamos. Primero, porque tenemos que conocer bien el reino de Dios en el cual vivimos los hijos de Dios y del cual formamos parte y del que tenemos que ser embajadores. Y también tenemos que conocer más a profundidad el reino de las tinieblas que se le opone, que está imperando en el sistema, en los sistemas de gobiernos de este mundo y que quiere influenciar cada vez más en este mundo y querer desplazar al reino de Dios. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese conocimiento es falta de revelación de la verdad de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios, tenemos que escudriñar muy bien las escrituras y tener un fuerte conocimiento y dominio de ella para poderla aplicar bien. No nos podemos dejar llevar por cualquier viento de doctrina ni cualquier cosa que podamos ver en las redes, en cualquier lugar que estemos escuchando personas hablando acerca de temas bíblicos, pero que en realidad no están acorde con la palabra y la verdad de Dios. Es por esto que he tenido esta carga de hacer todos estos videos, este ya es el tercero, acerca de la guerra espiritual. En el primero hablé acerca de enseñanzas básicas, en el segundo un poco más acerca del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y en este quiero hablar acerca del poder de la sangre de Cristo. Y antes de empezar con el tema principal, quiero que reflexionemos en algo muy importante. Y es que en la actualidad las personas, incluyéndonos a nosotros, los cristianos, estamos siendo amenazados por los espíritus de entretenimiento que el reino de las tinieblas ha desatado, ha lanzado sobre la tierra para que así estemos entretenidos y nos desenfoquemos de la verdad de Dios y del propósito principal que Dios tiene con nuestras vidas. Y por esta razón es que muchos hijos de Dios, en lugar de usar las redes para edificación, para lograr mayor conocimiento, se dejan entretener con cosas tontas, que no aportan nada importante, que no te llevan a un siguiente nivel en tu vida espiritual, ni en tu economía, ni en tu desarrollo personal ni profesional. Solo te hacen reír, te dan satisfacción, adrenalina, pero a la postre hay que darse cuenta que se pierde el tiempo en boberías y que no subiste de nivel en ningún área importante, que tu vida no está siendo construida sobre la roca, que no aportaste nada a tu desarrollo profesional, a tu desarrollo personal, a tu prosperidad, y mucho menos al área espiritual, que es la más importante. Por eso hoy te invito a meditar en este asunto tan trascendental y le hagas la guerra al diablo, para que puedas enfocarte en lo verdaderamente importante, en lo que verdaderamente merece la pena
invertir tu tiempo, porque el tiempo no se puede malgastar, sino invertir bien para que te traiga frutos. Y la primera enseñanza que te quiero compartir es qué significa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto, no es una frase vacía que se repite para salir de un problema. Y así salir repitiendo, la sangre de Cristo tiene poder porque te lo enseñaron en la iglesia. No, la sangre de Cristo es un pacto de Dios con la humanidad que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, que cuando tú la citas estás recordándole al diablo y a toda la jerarquía del reino de las tinieblas que el unigénito Hijo de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y esa sangre tiene un precio muy alto. Vale la vida de Jesús, que no tenía pecado alguno, y la de cada uno de nosotros que rompimos todo pacto con el mundo, con la idolatría, con todo, y entramos en pacto solamente con Dios. La palabra nos dice en Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y más adelante en los versículos 18 y 19, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La sangre de Cristo significa además tener comunión con Dios, llevar su sangre en un sentido espiritual, ya que nos adopta como hijos, a tal punto que nos hace coherederos con Cristo. Y coherederos significa que compartimos, y herederos que tenemos la misma herencia que Cristo. Nosotros también somos herederos de Dios. Tenemos la misma herencia que le corresponde a Jesús. ¡Qué poderoso! Así que si Cristo gobierna, nosotros también. Si Cristo tiene autoridad, nosotros también somos herederos de las promesas del Padre. Hebreos 9:15 nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y más adelante en el versículo 24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y dónde más habla de que somos coherederos y tenemos herencia? Lo habla en muchos versículos más, pero hay uno principal, y es Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo esto que yo les he leído, que les he comentado hasta ahora, se activa cuando nosotros declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, porque tienen un significado espiritual, porque desata una verdad, algo que sucedió en la vida real. Hubo un sacrificio y fue el de Cristo. Y les quiero compartir un testimonio como ejemplo de que cuando usted dice algo de la palabra de Dios con un pleno conocimiento y revelación de lo que está diciendo, de que no lo dice por decir palabras huecas, vacías, simples repeticiones, sino que lo dice sabiendo que desata un poder espiritual, la palabra de Dios se cumple y tienes un respaldo de parte de Dios. Acá en Uruguay, donde nosotros vivimos, la situación de seguridad se ha deteriorado mucho en las calles. Y le cuento esto porque hace unos meses atrás mi esposo venía conduciendo su moto y se percata que venían pegándose a él dos jovencitos juntos en una moto. Él se da cuenta que le quieren venir a hacer algo y él acelera. Pero en un determinado momento ellos logran atravesarse delante y sacan un artefacto para intimidarlo y quitarles las cosas, tal vez la moto, que es lo que generalmente vemos que hacen según las noticias. Pero como mi esposo es un hombre de fe, les dijo: en el nombre de Jesús, ¿qué querés? Dice que en un segundo
el que se bajó y ya vino a abordarlo, regresó, se montó en la moto y se fueron velozmente. Él no llegó a citar la sangre de Cristo, que es el tema que estamos tocando, pero sí consciente del poder que en el mundo espiritual se desata cuando tú declaras en el nombre de Jesús. Pero sí en otros momentos que él y yo hemos estado haciendo liberación a personas y vemos que hay ciertos demonios que se resisten a la liberación. Cuando nosotros declaramos la sangre de Cristo, cuando nosotros hemos dicho la sangre de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús sales de ese cuerpo. Hemos visto cómo salen atormentados a gritos. Por eso les aconsejo que todo lo que hagan en la obra de Dios, que todo lo que hagan en sus vidas, lo hagan guiados por el Espíritu Santo, lo hagan con un propósito que Dios les esté mostrando, lo hagan con pleno conocimiento del significado que tienen las palabras que están declarando, porque las palabras que declaramos siempre van a aportar un espíritu, para bien o para mal. Independencia de lo que tú hables, vas a desatar poder del reino de Dios o del reino de las tinieblas, porque en tu boca hay poder para vida o para muerte. De lo que tú hables, de eso vas a comer de sus frutos. Así que ten mucho cuidado con lo que hablas, porque puedes atraer vida o muerte, abundancia o pobreza, sanidad o enfermedad, victoria o derrota. Tú escoges tus palabras. En Oseas 6:5 Dios nos habla a través del profeta. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. También Isaías 55:11 el Señor nos habla diciendo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Ahí Dios nos está revelando que Él, siendo espíritu, lo que habla se hace, se establece, se cumple, y que cuando decreta una palabra no va vacía, sino que va cumpliendo propósitos para lo cual ha sido enviada. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y asimismo cuando hablamos algo, ese algo que hablamos establece, desata, cumple propósitos. Y me gustaría mucho que compartieras aquí en los comentarios si has tenido experiencias de palabras que has declarado y lo que ha resultado después. ¿Por qué es importante que declaremos la sangre de Cristo cuando estamos en medio de la guerra espiritual? Porque de ella emana un poder. Y aquí entramos al segundo punto de esta enseñanza: el poder que emana de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo establece la base legal que rompe el dominio del enemigo con respecto a esas personas que se hicieron cristianos. Y sobre esa base se ejerce la liberación, porque ya no pertenecen al reino de las tinieblas, fueron transferidos al reino de Dios, ahora son hijos de Dios, ya fueron comprados por la sangre de Cristo. El diablo no tiene dominio con ellos. Por eso decimos: no tienes parte ni suerte ni derecho legal conmigo. Eso lo decimos cuando somos hijos de Dios. Antes no podíamos decirlo, ahora podemos decirlo. La sangre rompe el derecho legal que el diablo tenía con esa vida que se convirtió, pero que viene con influencias demoníacas, y tiene que entrar a un proceso de liberación, porque la liberación es el pan de los hijos. Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 nos dice la palabra: anulando el acta de los decretos, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Ese es el efecto que tuvo el sacrificio de Cristo en la cruz. La cruz y la sangre de Cristo que en ella fue derramada le quitó autoridad a los demonios. También en Colosenses 1 versículos 13 y 14 la palabra dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, que la sangre de Cristo perdona. Efesios 1:17 dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También limpia. Primera de Juan 1:7 nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Y en tercer lugar, cancela los derechos legales del enemigo. Como les dije anteriormente en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero la expulsión de demonios ocurre por autoridad y en el nombre de Jesús. Y la tercera enseñanza es que la sangre de Cristo trae victoria total sobre el enemigo. Y un punto muy importante es que la victoria se activa por el poder de la sangre de Cristo. Esto se ve muy claro en el libro de Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso le digo que la sangre es la base de la victoria contra Satanás. En mi caso, cuando hago guerra espiritual, cuando hago liberación, cuando vamos a botar los ídolos que las personas tienen en sus casas, siempre en cada uno de estos momentos me cubro con la sangre de Cristo. Cuando vamos a hacer toma de territorios, un grupo de hermanos de la iglesia que nos preparamos y hacemos toma de territorio para hacer desplazar al reino de las tinieblas en esos lugares, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Esto no podemos dejar de hacerlo, porque pueden venir a nuestras vidas espíritus de ataque, contraataque, revancha, y todo esto hay que neutralizarlo, no solo con ayuno, con oración, sino también desatando el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, porque tiene un significado espiritual, porque esto es la base legal que nos da victoria en cada uno de estos actos proféticos que hacemos, en las liberaciones, en la guerra espiritual, en la toma de territorio, también en la liberación de otras personas. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Siempre que vayamos a hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo con un pleno conocimiento de lo que cada una de ellas significan. Ya sea cuando vayamos a hablar en lengua, ya sea cuando ayunemos, cuando estemos orando, cuando estemos declarando una promesa de Dios, una palabra de Dios que nos respalda, que nos da la autoridad. En cada uno de estos momentos que hagamos uso de las armas espirituales que Dios nos da, tenemos que conocer el significado espiritual que tiene y haberlo escudriñado bien en la palabra de Dios, el poder que emana de ella, el respaldo bíblico, la autoridad que nos está siendo delegada cuando hacemos uso de cada una de ellas. Y también quería compartir con ustedes un testimonio de algo que nos ocurrió a mi esposo y a mí cuando una familia que recientemente habían hecho la oración de fe, estaban en sus primeros pasos como cristianos, y bueno, ellos nos invitaron a su casa para que sacáramos todas aquellas prendas que ellos habían recibido en la ceremonia de santo. Ellos habían hecho pacto con determinadas deidades de la religión yoruba que se practica allá en Cuba, que es de la santería. Tenían determinados niveles ya que ellos habían escalado dentro de esa falsa religión. Y bueno, pues ellos nos habían pedido que le botáramos todo aquello. No eran solamente todos los altares que tenían, sino también eran muchas vasijas, muebles, muchas cosas en la casa que le habían dedicado a ellos. Tuvimos que sacar sacos y sacos, hacer mucha oración, porque eran demasiadas cosas y ellos eran varios que estaban involucrados en eso. Todo esto lo tenían en su casa de Cuba, pero ellos se habían ido del país, por eso aprovecharon cuando vinieron para sacar todas aquellas cosas. Y nosotros, como siempre, nos preparamos espiritualmente, pero también nos cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los integrantes de la familia y sobre aquella casa, sobre aquel lugar. Bueno, cuando terminamos de hacer todas las oraciones, de machacar todas aquellas cosas, todos los sacos que reunimos allí en el portal de la casa que sacamos y fuimos
y los botamos donde estaban los latones de basura. Y recuerdo muy bien que cuando tiramos el último saco, eran bolsas muy grandes. A lo mismo habían cosas de madera, de hierro, de barro, de todo tipo de material, collares, diferentes cosas. Cuando tiramos el último y caminamos un poco, cayó un rayo en aquel lugar espantoso. Y ahí supimos, ahí recibimos confirmación que algo en las tinieblas se había roto y que había venido una liberación sobre aquellas vidas, porque lo último que ellos tenían, que lo unían a ese pacto con la idolatría, con el reino de las tinieblas, esa noche, a través de ese acto, se había roto. Fue un rayo tremendo que iluminó todo aquel lugar. Otra cosa que sucedió muy poderoso y relacionado con ellos mismos, con este acto que hicieron, es que a ellos se les había perdido una maleta en el cambio de avión y nos lo habían comentado y oramos por eso. Bueno, pues después nos llamaron por teléfono que la maleta se la llevaron justo a su casa, que no la perdieron. Gracias a Dios, Dios también dio respuesta con respecto a esa situación. Estos son testimonios, simples testimonios de que cuando nosotros invocamos la sangre de Cristo, hay poder, hay respaldo. Y no es una frase vacía, es una frase cargada de mucho significado espiritual. Como hijos de Dios debemos de ser conscientes que la sangre de Cristo no es una frase religiosa para que la repitamos y nada más, sino que es una realidad espiritual que cambió tu posición para siempre. Ya tú no estás tratando de vencer al enemigo, ya tú estás posicionado como hijo de Dios desde la victoria. Pero esa victoria no se manifiesta sola, se activa cuando tú la entiendes y la sabes usar. Hoy aprendiste algo clave, aprendiste que la sangre de Cristo te limpia, te justifica, te da acceso al Padre, rompe el derecho que el enemigo tenía contra ti. Pero la autoridad la ejecutas tú y es en el nombre de Jesús. Así que a partir de hoy, deja de repetir frases sin entendimiento. Cuando declares la sangre de Cristo tiene poder, hazlo con conciencia, con fe y con revelación. Porque no estás hablando al aire, estás estableciendo una verdad espiritual que el enemigo no puede resistir. Y quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Cierra tus ojos y declara conmigo. Señor Jesús, gracias por tu sangre. Hoy entiendo el poder que tiene. Renuncio a todo derecho del enemigo sobre mi vida y declaro que soy libre, limpio y justificado por tu sangre. Y en tu nombre camino en victoria. Amén. Y si esta palabra te abrió los ojos, pues también escríbeme en los comentarios: la sangre de Cristo me dio victoria. Quiero leerte. Si este contenido te bendijo, déjame tu like, porque YouTube trabaja con un algoritmo que si usted no deja el like, no deja comentarios, pues entiende que este video no le gustó y no se lo recomienda a más personas. Pero si usted es de los hijos de Dios, que quiere bendecir a otros, que quiere que estas enseñanzas se siga esparciendo, llegue a muchas personas, ya sean cristianas o no, pues déjeme sus comentarios, déjeme su like. Y si le interesa seguir viendo próximos videos, pues también suscríbase, porque así va a YouTube notificarle y no se va a perder próximas enseñanzas. Dios me los bendiga mucho, bendiga su vida, bendiga su casa, su nación y todo fruto de sus manos. Muchas gracias por compartir conmigo hasta este momento. Gracias.